Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre el movimiento rectilíneo uniforme conocido por sus siglas MRU, donde veremos unos ejemplos prácticos de cómo hacer los cálculos y los gráficos en planos cartesianos. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Ahí está nuestra ecuación general, ¿sí? Vamos a plantear un problema. Nosotros tenemos una persona o un auto. Creo que se va a dibujar más fácil el auto acá. Un móvil, ¿sí? Que se desplaza en un cierto tiempo, ¿sí? Vamos a poner en rojo, ¿sí? El móvil se desplaza de esta posición a esta posición, ¿sí? Entonces, en lo que es esta posición, yo tomo mi tiempo igual a 0. ¿Por qué lo tomo como 0? Y porque de ahí, si yo tuviera un cronómetro en la mano, empieza a contar en 0 desde acá, ¿sí? Y supongamos que llega hasta esta otra posición con un tiempo igual a 15 segundos, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué tengo? Yo voy a tener que en realidad, este va a ser mi x0, ¿sí? X0, yo lo considero desde donde sale el auto, ¿sí? Por lo tanto, puedo decir que son 0 metros, ¿está bien? En este caso, ¿sí? Porque lo estoy tomando a esa posición como posición inicial. Y a mí me va a realizar una X final. Recuerden que puede ser XF, ¿sí? O solamente X, la posición final, ¿sí? Me va a realizar 20 metros, ¿sí? En este caso son 0 segundos. Para poner siempre, no nos olvidemos nunca de poner las unidades cuando hagamos las cuentas, ¿bien? Entonces yo quiero saber qué velocidad tiene este móvil, ¿sí? Para recorrer ese tiempo y ese espacio, ¿sí? Entonces yo vengo acá y aplico directamente esta ecuación, ¿está bien? Lo que yo tengo que analizar es cuáles son mis incógnitas y cuáles son mis variables. Entonces, en todo problema yo anoto todo esto, ¿sí? Fíjense, X0 lo tengo, son 0 metros. B no lo tengo, ¿sí? El tiempo sí lo tengo, 15 segundos, ¿sí? Y el X sí lo tengo, que son 20 metros. Entonces voy analizando, ¿sí? ¿Se observa? Fíjense, lo que está en verde lo tengo. Esta es la posición final, esta es la posición inicial, este es el tiempo que tarda en llegar a la posición final. Ahí está. Entonces la velocidad es mi incógnita, ¿sí? Por lo tanto, la despejo. ¿Qué me va a quedar entonces? X0 está sumando y pasa restando, ¿verdad? Entonces me va a quedar X menos X0, vamos a ponerlo en negro, X menos X0, me va a quedar igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Bueno, entonces lo que hago es despejar ahora la velocidad porque es la incógnita. Está multiplicando, por lo tanto pasa dividiendo. Me va a quedar X menos X0, X menos X0, dividido el tiempo, ¿sí? Y ahí lo que hago es reemplazar los valores, entonces. B es igual a ¿qué? A X dijimos que era 20 metros. Menos X0 dijimos que son 0 metros. Le voy a agrandar el cuadrito. Dividido el tiempo que tardamos, que son 15 segundos. ¿Sí? Los ceros, fíjense, acá abajo están los datos. ¿Sí? Yo evidentemente lo que hago primero es anotar los datos del problema, entonces, para poder identificar la variable. ¿Sí? Porque la mayoría de las veces, chicos, voy a tener que despejar esta ecuación. Yo trabajo siempre con esta ecuación, pero despejo la incógnita. ¿Sí? Entonces resuelvo, ¿sí? Me va a quedar B es igual a 20 dividido 15. Uso mi calculadora, hago 20 dividido 15 y me da 1,33. 1,33 ¿qué? Metros por segundo, porque fíjense en las unidades que me quedan. ¿Sí? Acuérdense que metros sobre segundo son las unidades
del sistema internacional. ¿Sí? Entonces esta es mi ecuación. ¿Bien? Mi resultado final. ¿Sí? Ahora, yo le puedo haber dado el mismo problema. Vamos a poner acá ejemplo 1. Pero con otro tipo de valores. ¿Sí? Por eso le digo que hay que ver qué será lo que a usted le hace falta. ¿Sí? Fíjense, si yo les pongo el mismo problema, ahora este no es ejemplo 1, vamos a ponerle ejemplo 2. Y vamos a empezar todo de cero, ¿sí? Esto lo borramos porque vamos a identificar las incógnitas que tenemos en función de lo que nos plantea el problema, ¿sí? Yo ahora les digo entonces directamente que la velocidad del vehículo sí, lo borramos. La velocidad del vehículo es igual a 5 metros sobre segundo, ¿sí? Pero en este caso, yo lo que no sé es el tiempo, ¿sí? O sea, fíjense que hice ahora. Les cambié la incógnita, ¿sí? Para lo cual, sí les doy otro dato ahora, ¿sí? Acuérdense que siempre voy a tener, como tengo una sola ecuación, siempre tengo que tener una incógnita, ¿bien? Entonces, hacemos el mismo análisis, ¿sí? El X final lo tengo, perfecto. El X0 lo tengo, sé que sale de 0, ¿bien? La velocidad ahora sí la tengo, ¿sí? Pero mi incógnita es el tiempo, por eso lo pongo en rojo. ¿Qué hago? Entonces despejo, chicos, ¿sí? X0 lo paso para el otro lado. Esto me va a quedar X menos X0. Bien, recuerden que estaba sumando, entonces pasa dividiendo, igual a B por T. ¿Sí? Pero entonces, yo ahora lo que hago es despejar T. Por eso voy a pasar X otra vez menos X0 dividido la velocidad que estaba multiplicando, ¿sí? Igual el tiempo. Entonces ahí yo reemplazo los valores, ¿sí? Me va a quedar 20 metros menos 0 metros, puede ser 0 metros, dividido por 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Eso me va a dar el tiempo. ¿Está bien? 20 dividido 5 me va a dar 4. Entonces me va a dar que T es igual a 4 segundos. Si ustedes hacen las simplificaciones, van a ver que los metros con los metros se le van y el segundo que está en el denominador pasa al numerador, como ya han visto en matemáticas que se trabaja con ese tipo de fracciones. ¿Sí? Esto me va a quedar entonces 4 segundos. ¿Sí? Y ese sería el resultado final. Entonces, fíjense la diferencia que hay, chicos, entre estos dos ejemplos. ¿Sí? Fíjese, lo que hay que analizar primero siempre son los datos que yo tengo para poder identificar la incógnita en la ecuación. Porque en función de eso, yo voy a tener que despejar la ecuación y ver cuál de todas esas variables es la que yo tengo que despejar. Fíjense que en un ejemplo despejé B y en el otro ejemplo despejé T. ¿Por qué? Porque son los datos que me brinda el problema y me deja siempre una incógnita aparte. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se haría ahora por el caso cuando existiese un X0? ¿Está bien? Vamos a poner un ejemplo similar entonces. Y vamos a llamarle ejemplo 3. Ejemplo 3. Todo esto lo borro porque voy a hacer mi análisis en función de lo demás. ¿Sí? Yo supongo ahora, ¿sí?, de que el auto en realidad ya salió de su casa. ¿Sí? Por lo tanto, en el ejemplo 1 que habíamos visto nosotros, suponíamos que la casa era el X0 acá. Bueno, no. Ahora supongo que el tipo ya salió de la casa y yo lo estoy viendo más adelante. ¿Se entiende?
sería su posición x0. ¿Sí? Por lo tanto, esta deja de ser x0 y pasa a estar allá. Esta es la posición x0. ¿Sí? Por lo tanto, recorre una distancia, que yo lo marco acá, que esa distancia le llamo d0, pero solamente para saber de que ese d0 corresponde al x0. ¿Está bien? D0. ¿Sí? Y a partir del tiempo 0, que es donde yo veo el auto, ¿sí? Ahí va a recorrer una distancia de x hasta la posición final. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo, chicos? De que en realidad yo el auto lo veo en el tiempo t0, pero no he visto de que salió de su casa, pero tengo que considerar el tiempo que sale de la casa, ¿sí? Este es el de x. Hagamos de cuenta que uno ve a una persona que va corriendo en la calle, ¿sí? Que está haciendo ejercicio. Está bien, yo lo vi en un momento 0, ¿sí? Cuando yo lo veo, yo cuento 0 segundos. Pero el señor que está corriendo ya viene de su casa corriendo. Ese es el x0 o d0 que yo lo llamo acá. Por lo tanto, ¿sí? Ahora yo tengo una variable que va a ser la distancia x0. ¿Sí? En este caso, supongamos, ¿sí? Que yo tengo 4 metros. Es decir, el auto salió de su casa 4 metros antes, por más que yo lo veo en el tiempo 0. Yo recién lo veo acá, no vi cuando salió antes de su casa, no sé dónde venía. Pero son 4 metros de la casa. Yo lo veo en el instante t igual 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense de que ahora yo tengo una variable en x0. Por lo tanto, cuando voy a analizar acá, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo x0, perdón, x, que son 20 metros. Tengo el x0, ¿sí? Y a su vez tengo el tiempo, ¿sí? Que está acá. Lo que no tengo en este caso es la velocidad. Bien, la calculo. Despejo, hago este mismo procedimiento. Por eso lo copio y lo pego. Despejo la variable que me hace falta a mí, que es la velocidad. Y reemplazo los valores. ¿Sí? Entonces voy a tener b igual a, en este caso van a ser 20 metros menos 4 metros. ¿Se entiende? Ya no es 0, chicos, ¿sí? Porque salió de su casa. Dividido los 15 segundos. ¿Sí? Esto me va a dar ahora 20 menos 4 va a ser 16. Y 16 dividido 15 me da 1,06 periódico. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 1,06 metros sobre segundo. ¿Bien? Observe que el x0 en realidad, en esta ecuación, si el x0 es 0, voy a hacerlo más grande, para que vean la diferencia, ¿sí? Si el x0 es 0, chicos, esto es lo mismo que no estuviera. Que este ejercicio que eso no estuviera. Entonces nosotros directamente la hacemos más corta, como vimos al principio, y decimos que la distancia, o posición, es igual a velocidad por tiempo, nada más. Hubiese sido así de fácil el ejercicio cuando x0 es igual a 0. ¿Sí? Le pongo acá para que ustedes vean. X0 es igual a 0 metros. ¿Está bien? Es así de fácil aplicarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando x0 es distinto de 0? ¿Sí? Tengo que considerarlo dentro de esa variable. Entonces uso la ecuación completa. Voy a tener que x0 es distinto de 0. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Fíjense, en x0 igual a 0, esto no lo cuento y me queda más simple la ecuación. Y si no, lo tengo que considerar. ¿En qué cambia? Bueno, en el ejemplo 1, cambia en esto, en que ahí es 0. En el ejemplo 2, no es 0. Entonces se lo resto 20. Por eso fíjense que una velocidad me da más grande que la otra. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, entonces, esta sería la resolución analítica. ¿Sí? Les voy a poner acá para que les quede a ustedes. Resolución analítica. Poner en negro. Con un fondo. Ahí está. Vamos a ver ahora lo que es la resolución gráfica.
¿sí? Para lo cual voy a tomar los mismos ejemplos que acabo de citar recién, ¿sí? Pero para hacerlo más fácil, para que se vea la diferencia del X0, voy a tomar el ejemplo 1 y el ejemplo 3, ¿sí? Entonces, el ejemplo 1, ¿sí? Acuérdense que en la resolución gráfica tengo dos cosas. Una, tengo dos diagramas, ¿se acuerdan? Dos planos, ¿sí? Una es el plano cartesiano, ¿sí? Plano cartesiano ET, ¿sí? Velocidad-tiempo. Y la otra es el plano cartesiano XT, ¿sí? Espacio-tiempo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 1, el ejemplo 1. Voy a agrandar un poco esto. Entonces acá vamos a tener ejemplo 1. Bueno, en el ejemplo 1, ¿qué datos teníamos? ¿Sí? Vamos a copiarlo a los datos. T0, X0, ¿sí? Y a su vez teníamos la velocidad, que la habíamos calculado, ¿sí? Perfecto. Entonces, para hacer el primer plano, necesito justamente la velocidad, ¿sí? Entonces vengo acá, hago mi eje cartesiano, ¿sí? Velocidad-tiempo. Ahí está. Recuerden que la velocidad va en el eje horizontal y el tiempo, perdón, en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal, ¿sí? Entonces yo tengo que subir 1,33 cuadritos, ¿sí? En lo que sería el eje horizontal, ¿sí? Vamos a ponerle acá 0,5, vamos a poner 1, el que sigue, 1,5, 5 y 2. ¿Sí? Esto ustedes después lo van a hacer conforme la hoja cuadriculada, la cantidad de cuadritos que ustedes usen, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es graficar 1,33, ¿sí? Y abajo, chicos, acuérdense que tengo los distintos tiempos, ¿sí? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, ¿sí? Vamos a poner los números. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué valor es la velocidad? Entonces yo para la velocidad me voy a citar en 1,33. ¿Sí? 1,5 estará acá a la mitad del 1,33. Ahí debe estar. ¿Sí? Entonces, es decir, ahí es 1,33. Creí que lo he puesto en rojo. Me equivoqué. Ahí está. Entre 1 y 1,5. O sea, acá le pongo porque ya no me ha quedado espacio. Ese ahí debe ser 1,33. ¿Cómo es los 1 segundo? ¿Cómo es los 2 segundos? Acuérdense que la velocidad es constante, ¿sí? Entonces, chicos, la velocidad constante se mantiene siempre recta. ¿Está bien? Eso es fácil de hacer cuenta, como yo le dije antes. Ahora, ¿hasta dónde se va a mantener recta? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? Yo sé que no están, pero les hago una pausita para que lo piensen. ¿Hasta el infinito se va a mantener recta? No, porque tiene un objetivo final. ¿Hasta dónde? Y hasta que llegue el 15, ¿se acuerdan? Fíjense que es el dato. Ese ahí. 15 segundos, ¿sí? Entonces, en los 15 segundos es donde se detiene el vehículo porque llegó al final. ¿Está bien? Tiempo. ¿Sí? Entonces tengo que contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Yo lo hago así nomás acá, chicos, pero en la hoja curricular de ustedes va a quedar mucho más a escala la cantidad de divisiones sobre el eje, ¿sí? Entonces tenemos 15 y hasta ahí va a venir entonces la velocidad y en 15 segundos termina, llegó hasta su objetivo, listo, entonces ahí baja, se terminó el movimiento, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que hago yo es sombrear lo que ha quedado entre t igual 0
¿sí? Que fíjense que era mi dato, t igual 0 y t igual 15 segundos, ¿sí? Que sería ahí y sería acá, ¿sí? Y el eje vertical, ¿cuál era? Bueno, 1,33 segundos, que es constante. Entonces, fíjense todo el área que me queda. ¿Ven? Justamente, todo es en rojo. Todo es en rojo, entonces la superficie, ¿sí? ¿Cuánto vale la superficie de esa área? De un rectángulo. ¿Se acuerdan? Era base por altura. Altura, ¿sí? ¿Cuánto vale la base? La base es el tiempo, chicos, ¿sí? Son los 15 segundos, ¿sí? Por la altura, ¿cuánto vale? El 1,33 metros por segundo. Es la velocidad, ¿se observa? ¿Sí? Fíjense, la base es esto que está acá, del 0 al 15. Y la altura es del 0 al 1,33. ¿Sí? Eso de matemática, lo saben, chicos, la calcula superficie. Perfecto. ¿Cuánto me da entonces 15? 15 por 1,33 me da tanto como 19,95, que lo puedo, utilizando la regla de redondeo de cifras significativas, lo redondeo a 20 metros. ¿Sí? Fíjense que casualmente me da igual al espacio. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? La representación gráfica coincide con el cálculo analítico. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver ahora eso, el plano BT. Vamos a ver ahora el plano XT. Vamos a llevar plano XT. ¿Sí? Plano XT. En el plano XT yo lo que hago entonces es graficar un plano cartesiano, pero en el eje vertical le tengo que poner el espacio ahora. Este sería el X en metro, ¿sí? Y este sería el tiempo T en segundos, ¿sí? Perfecto. Bueno, ¿qué ecuación es la que yo tengo, chicos? ¿Sí? Esta, ¿sí? Antes que nada, para graficar el XT, ¿no les recuerda algo esa ecuación que está ahí? ¿Sí? Acuérdense que vimos recién, cuando empezó la clase, que lo que se obtiene es una recta. Por lo tanto, se grafica como una recta, para lo cual uso matemáticas. Fíjense lo que voy a escribir. Y es igual. En este caso, ustedes lo van a recordar como m por x más b. ¿Está bien? Yo lo que voy a hacer entonces, a esta ecuación lo voy a invertir para que ustedes se den cuenta mejor lo que yo quiero mostrarles, ¿sí? La ecuación de física es x igual a b por t más x0. Fíjense que son idénticas, chicos, ¿sí? Solamente que acá la y de matemática vendría a ser la x de espacio nuestro, ¿sí? La pendiente que ustedes saben en matemática va a ser la velocidad. La x del plano de matemática es el tiempo. Y la b que ustedes utilizaban en matemática es la x0, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo graficaban ustedes en matemática esto? Yo calculo que sí, porque es matemática muy básica, ¿sí? Subían una cantidad de veces igual a b. Esto en el plano y x de matemáticas, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de matemática. Subían una cantidad de b, ¿sí? Después, ¿qué hacían? Se movían m veces la pendiente, ¿sí? Este era lo mismo que decir m sobre 1, ¿sí? Entonces se movían una vez hacia la derecha y después subían m veces hacia arriba, ¿sí? Entonces, donde está B, ustedes tenían un punto. Y la intersección de M con el 1, que se movían ustedes hacia la derecha, es otro punto. De ahí ustedes trazaban una recta que pasaba por esos dos puntos. Esa es la ecuación de recta que ustedes vieron en matemática. Lo mismo, chicos, es para este caso, porque es el mismo tipo de ecuación, fíjense. Solamente que yo le estoy cambiando el nombre a las variables. ¿Bien? Entonces, si yo tomo
mi ejercicio anterior, lo voy a escribir como manteniendo las variables, es decir, la x y la t. Yo voy a tener que para mi ejercicio va a ser igual. X es igual a la velocidad que la calculé, era 1,33 por t, que es la otra variable del eje de coordenadas, eje de coordenadas de abscisa, más el x0, que en este caso era 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si es 0, yo no subo nada, lo cual quiere decir de que voy a tener en este punto, voy a tener un punto de la recta, y después que subo 1,33 veces, ¿sí? Ese va a ser 1,33 de la pendiente. Y a su vez, acuérdense que acá abajo es como si hubiera un 1, que es el que yo desplazo hacia la derecha. El 1 de acá. ¿Sí? Entonces tengo otro punto. ¿Sí? ¿Qué hago? Uno los dos puntos con una recta. Ese, chico, es la ecuación de movimiento del problema número 1. ¿Sí? Para que ustedes lo vean. En el caso del problema número 2, lo voy a graficar encima. Fíjense que el problema número 2, lo que cambia es que tiene el 4. ¿Sí? Les voy a poner acá, problema 1, ejercicio. Ejemplo 1 sería este. ¿Sí? Y el del ejemplo 2, ¿qué tengo yo? X, que tengo que dibujarlo por la ecuación de la recta. Por la velocidad. ¿La velocidad cuánto me valía a mí en el ejemplo 2? 1,06. ¿Está bien? Entonces le pongo 1,06. ¿Sí? Por t, que es la otra variable del eje coordenado, más el x0. ¿Cuánto vale el x0 en el ejemplo 2? 4. ¿Sí? Más 4. Fíjense que siempre tiene que estar x y siempre tiene que estar t para poder graficarla, como ustedes vieron en matemática, que siempre tiene que estar y siempre tiene que estar x. Entonces yo grafico ahora esto, ¿sí? Lo voy a graficar en verde para superponerlo. Entonces fíjese que yo tengo un 4 acá. Entonces tengo que subir 4 cuadritos. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Ese estaría acá. 4. O sea que ese es el punto inicial de ese otro ejemplo, ¿sí? De ahí parte un punto de recta. Y de ahí tengo que subir 1,06 y moverlo 1 hacia el costado. ¿Está bien? 1,06, ¿dónde va a ser? Y acá está el quinto. ¿Sí? 5. Acá va a estar el sexto. Dibujado así nomás, chicos. Yo sé que ustedes en la hoja curricular van a hacer mejor. De a partir del 4 subo 1,06 veces. O sea que va a estar por acá, en realidad. Ese de ahí, que yo les pongo, va a ser 4 más 1,06. ¿Sí? Y de ahí sí me muevo ya uno para el costado. Línea de punto. Tiene que coincidir con el 1 de abajo. Uy, qué feo que me sale. No tengo buen pulso para este. ¿Sí? Y ahí tengo el otro punto. ¿Sí? Entonces, esta recta, perdón, va a ser la que me une esos dos puntos. Aproximadamente, chicos, ¿sí? Entonces, conclusión, hay dos cosas muy importantes. Fíjense cómo el x0, ¿sí? Me define a mí de dónde parte la recta. De ahí que yo veo que una esté más alta que la otra. ¿Sí? En primer lugar. Y en segundo lugar, fíjense qué importante el valor de la pendiente. El 1,33 es más grande que el 1,06. Por eso veo yo que la recta roja está más inclinada hacia arriba que la recta verde, que la veo más bajita. ¿Por qué? Porque este tiene 1,33, el otro 1,06. ¿Sí? Es más grande el 30 ese, es más grande que el 0 este. Por eso veo yo que esta recta roja se me inclina hacia arriba, mientras que la recta verde la veo más inclinada hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos inclinación o pendiente, que también lo han visto en matemática. ¿Sí? Entonces, en conclusión, el diagrama, bueno, el diagrama BT, ¿sí? Va a ser muy, muy similar a este,
del ejercicio 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo único que cambio en realidad va a ser la altura, que esta ya no va a ser 1,33, sino que va a ser 1,06 del ejemplo 2. ¿Sí? Y yo ahora lo que cambio, base por altura, no es 1,33, sino va a ser 1,06. O sea, fíjense que es fácil graficar el gráfico BT. ¿Sí? Entonces, si yo hago mi calculadora, 1,06 por 15 segundos, eso me va a dar tanto como, ya les digo, 15,9. O lo que sería lo mismo redondeándolo sería 16. ¿Por qué 16 metros? ¿Sí? Si ustedes me van a decir, profe, ¿no hicimos 20 hasta el final? ¿20 metros acá? Sí, pero aquí recuérdense que si acá tengo 4 metros, es más que lógico que acá voy a tener 16. ¿Sí? Porque 4 más 16 son los 20 que me hacen falta a mí. ¿Está bien? Entonces, a mí me da justamente el espacio que recorrió desde el tiempo igual 0, ¿sí? Fíjense que del tiempo igual 0, que de acá, yo recorro 16. 20 en total porque ya tengo 4 antes, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, chicos? ¿Sí? Este gráfico es fácil, simplemente fíjense que cambia la altura en función de la velocidad, el tiempo que consideramos el mismo, pero al tener el x0, la distancia final recorrida es menor porque el x0 considera que ya salió de antes. Eso en cuanto al gráfico BT. En cuanto al gráfico XT, lo que cambia, fíjense, es el punto de partida que depende del x0, si parte del eje coordenada o si parte más arriba, y de la pendiente, que en este caso es la velocidad, ¿sí? Que me va a decir a mí, si es positiva, me va a decir que va hacia arriba, y si el valor es grande, quiere decir que la pendiente va a ser mucho más inclinada. Si la pendiente es más chica, va a ser mucho más panseada hacia abajo, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay de la inclinación que tienen ambas, ¿sí? Bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.